Hoy es el día de cálculos precisos y de preparativos sin precedentes. El objeto interestelar 3/Atlas alcanza su punto más cercano al Sol. Los telescopios más poderosos de la Tierra están enfocados en él. Astrónomos de todo el mundo contienen la respiración. Y lo que está sucediendo en este preciso instante desafía cada predicción que habíamos hecho. Algo está ocurriendo allá arriba. Algo que nadie esperaba ver. Y mientras el reloj avanza, la cuenta regresiva hacia un posible descubrimiento histórico ya comenzó. En las últimas 72 horas, las redes de observatorios han detectado anomalías que no encajan con ningún modelo conocido. El comportamiento del objeto ha cambiado drásticamente. Su brillo se ha intensificado de manera irregular. Sus emisiones espectrales muestran patrones que contradicen todo lo que sabemos sobre cometas interestelares. Y lo más inquietante de todo, hay señales que simplemente no deberían estar ahí. Señales que algunos científicos ya no pueden explicar con palabras tranquilizadoras. Estamos ante un momento que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos, o confirmarnos que no estamos solos. El viaje del 3/Atlas comenzó hace millones de años, en un sistema estelar cuyo nombre jamás conoceremos. Allí, orbitando una estrella distante, este objeto se formó a partir de los mismos materiales primordiales que dieron vida a planetas, lunas y tal vez incluso a formas de vida que nunca imaginaremos. Pero algo sucedió. Una perturbación gravitacional, quizás el paso cercano de otra estrella o la influencia de un planeta gigante, lo arrancó de su hogar y lo lanzó al vacío interestelar. Durante eones incontables, el 3/Atlas vagó en soledad absoluta. Atravesó nubes moleculares oscuras, bordeó los límites de sistemas solares ajenos, cruzó regiones donde la luz de las estrellas apenas llega. Fue testigo silencioso de eventos cósmicos que la humanidad nunca presenciará. Supernovas que explotaron a su paso, estrellas que nacieron y murieron mientras él seguía su trayectoria inmutable. Un viajero eterno en la noche más profunda del universo. Y entonces, casi por casualidad cósmica, su camino lo condujo hacia nuestro vecindario estelar. El Sol, esa estrella amarilla común entre miles de millones, ejerció su atracción gravitacional sobre él. La trayectoria hiperbólica estaba trazada. El 3/Atlas entraría en nuestro sistema solar, pasaría cerca de nuestra estrella y luego continuaría su viaje infinito hacia otra región de la galaxia. Un encuentro fugaz. Una oportunidad irrepetible para la ciencia humana. Los primeros en detectarlo fueron los telescopios automatizados del sistema Atlas en Hawái. Una noche de marzo, los algoritmos de detección registraron un punto de luz que se movía de manera inusual. No seguía las órbitas predecibles de los asteroides conocidos. Su velocidad era demasiado alta. Su trayectoria, imposible para un objeto nacido en nuestro sistema solar. Los astrónomos sabían inmediatamente qué significaba eso. Otro visitante interestelar había llegado. Pero este no sería como Oumuamua o Borisov. Desde el primer análisis espectroscópico, el 3/Atlas mostró características que desconcertaron a los expertos. La presencia abundante de níquel en su coma, la extraña ausencia de hierro, patrones de desgasificación que no concordaban con los modelos cometarios estándar. Era como si este objeto hubiera decidido romper todas las reglas que creíamos universales. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video en este momento histórico. Porque lo que está ocurriendo hoy con el 3/Atlas podría ser algo que recordaremos durante generaciones. Y si este contenido te está atrapando tanto como a mí me atrapa investigarlo, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda enormemente a seguir trayéndote las historias más fascinantes del cosmos. Porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Cuando un cometa se acerca al Sol, el proceso es predecible. El hielo comienza a sublimarse. Los gases se liberan formando una atmósfera temporal llamada coma. El polvo es arrastrado por la presión de radiación solar creando colas brillantes que pueden extenderse por millones de kilómetros. Es un espectáculo hermoso y perfectamente entendido por la ciencia. O al menos eso creíamos hasta hoy. El 3/Atlas no está siguiendo ese guión. A medida que se acercaba al perihelio, su punto de máxima proximidad al Sol, los astrónomos esperaban ver un aumento gradual en su actividad. Más gases liberados, mayor brillo, colas más largas. Eso es lo que dictan las leyes de la física. Pero lo que están observando es completamente diferente. El objeto muestra picos de actividad que aparecen y desaparecen sin razón aparente. Su brillo fluctúa de maneras que no pueden explicarse con la simple sublimación de hielos. Y hay algo más.
algo que tiene a los científicos revisando sus datos una y otra vez, convencidos de que debe haber un error en los instrumentos. Pero los errores no se repiten en múltiples telescopios independientes. Los errores no muestran patrones coherentes. Y lo que el 3/diagonal Atlas está emitiendo tiene un patrón. Un patrón que algunos ya no se atreven a llamar coincidencia. El Very Large Telescope en Chile fue el primero en captar las anomalías más significativas. Su espectrógrafo de alta resolución, capaz de descomponer la luz en miles de componentes individuales, comenzó a registrar líneas de emisión que no deberían estar presentes. No en un cometa, no en un objeto natural formado hace miles de millones de años en las frías regiones exteriores de un sistema estelar. Había trazas de elementos que requerían temperaturas específicas para formarse. Temperaturas que no existen naturalmente en cometas. Y la distribución de esos elementos en el espectro mostraba una simetría, una organización que la naturaleza rara vez produce por accidente. Los científicos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Preguntas que hasta hace unas semanas habrían sonado absurdas. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb añadía otra capa al misterio. Desde su posición privilegiada en el espacio, libre de la interferencia de la atmósfera terrestre, el Webb observaba al 3/diagonal Atlas en longitudes de onda infrarrojas. Y lo que encontró dejó a los investigadores sin palabras. La distribución térmica del objeto no era uniforme como debería ser. Había regiones que emitían más calor del que la radiación solar por sí sola podía explicar. Como si algo en el interior del objeto estuviera generando energía adicional, las explicaciones convencionales se agotaban una tras otra. Reacciones químicas exotérmicas. Descartadas. No durarían tanto tiempo ni producirían ese patrón. Desintegración radiactiva de elementos pesados. Improbable. Las cantidades requeridas serían astronómicas y dejarían otras firmas detectables. Liberación de energía almacenada de alguna manera desconocida. Posible, pero sin precedentes en toda la historia de la astronomía. Y entonces llegó la observación que cambió todo. El radiotelescopio de Arecibo, en sus últimos días de operación antes de su colapso, apuntó hacia el 3/diagonal Atlas en una campaña coordinada con otros observatorios de radio alrededor del mundo. No esperaban encontrar nada. Los cometas no emiten señales de radio significativas. Pero el 3/diagonal Atlas, una vez más, decidió desafiar las expectativas. Hubo una detección. Débil, intermitente, pero innegable. Una emisión en una frecuencia específica que no correspondía a ningún proceso natural conocido. Y lo más perturbador, cuando los datos fueron analizados con software de procesamiento de señales, emergió algo que hizo que varios científicos solicitaran verificaciones independientes antes de siquiera mencionar sus hallazgos públicamente. La señal mostraba modulación. Variaciones que no eran aleatorias, sino que seguían un patrón repetitivo. El debate explotó inmediatamente. Para la mayoría, debía haber una explicación natural que aún no habíamos identificado. La ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que parecieron anómalos hasta que entendimos la física subyacente. Los pulsares, esas estrellas de neutrones que emiten pulsos de radio con precisión de reloj atómico, fueron inicialmente apodados LGM por Little Green Men, pequeños hombres verdes, porque sus señales regulares parecían artificiales. Luego comprendimos que eran completamente naturales. Pero otros científicos no estaban tan seguros. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que había defendido la posibilidad de que Oumuamua fuera un artefacto tecnológico, publicó un artículo preliminar sugiriendo que el 3/diagonal Atlas merecía ser estudiado bajo el marco de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sus argumentos, aunque controversiales, no podían ser descartados fácilmente. La combinación de anomalías químicas, comportamiento térmico irregular y ahora señales de radio con aparente modulación, formaban un conjunto de evidencias que al menos merecía consideración. Las redes sociales y los medios de comunicación se incendiaron con la noticia. Titulares especulativos proliferaron. Sonda alienígena entra en nuestro sistema solar. ¿Es el 3/diagonal Atlas un mensaje de otra civilización? La NASA se apresura a estudiar objeto interestelar antes de que sea demasiado tarde. El fenómeno se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas de todo el mundo comenzaron a seguir las actualizaciones en tiempo real. Pero mientras el público especulaba y debatía, los científicos trabajaban en silencio, acumulando más datos, refinando modelos, buscando desesperadamente una explicación que pudiera reconciliar todas las anomalías observadas. Sabían que la carga de la prueba extraordinaria recaía sobre ellos.
No podían simplemente afirmar que algo era artificial, sin haber descartado absolutamente todas las posibilidades naturales. Esa es la esencia del método científico. Y ahora, en este día crucial, mientras el 3/diagonal Atlas alcanza su máximo acercamiento al Sol, los observatorios del mundo entero están grabando cada segundo, cada fotón de luz que llega desde ese visitante enigmático. Porque en las próximas horas, cuando la radiación solar alcance su máxima intensidad sobre la superficie del objeto, todos los elementos ocultos deberán revelarse. El hierro, si está allí, ya no podrá permanecer invisible. Los procesos químicos se acelerarán a su máximo. Y si hay algo más, algo que no sea natural, este es el momento en que deberá mostrarse. Si me permites una pausa, quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente con el 3/diagonal Atlas? ¿Piensas que hay una explicación natural que aún no hemos encontrado, o crees que estamos ante algo verdaderamente extraordinario? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque lo que viene podría ser la parte más importante de toda esta historia. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo hoy, necesitamos comprender qué hace el perihelio tan crucial para los objetos interestelares. Cuando un cometa alcanza su punto más cercano al Sol, experimenta condiciones extremas que actúan como un laboratorio natural. La temperatura superficial puede elevarse a cientos de grados Celsius. Los cielos más profundos comienzan a sublimarse violentamente. Los minerales que permanecían estables en el frío del espacio interestelar se descomponen liberando sus componentes atómicos. Es en ese momento de máxima violencia térmica cuando los secretos químicos de estos objetos quedan expuestos. Elementos que antes estaban ocultos escapan hacia la coma. Moléculas complejas se rompen en sus fragmentos constituyentes. La luz del Sol, intensa e implacable, arranca electrones de los átomos creando espectros de emisión brillantes que nuestros instrumentos pueden analizar con detalles sin precedentes. Para el 3/diagonal Atlas, este momento representa la última oportunidad de la humanidad para obtener información directa. Su trayectoria hiperbólica asegura que después de este paso cercano, continuará su viaje alejándose del Sol, ganando velocidad hasta escapar completamente de nuestro sistema solar. En unos meses será apenas un punto de luz demasiado débil para ser estudiado. En unos años, habrá desaparecido en la inmensidad del espacio interestelar. Esta es nuestra única ventana de observación. Los equipos científicos lo saben. Por eso las últimas 72 horas han sido una maratón de observaciones continuas. Telescopios en Chile, Hawái, España, Arizona, todos apuntando hacia el mismo objetivo. El telescopio espacial Hubble ha dedicado tiempo de observación prioritario. El James Webb ha interrumpido su cronograma regular. Incluso satélites de monitoreo solar han sido reorientados para captar cualquier interacción entre el 3/diagonal Atlas y el viento solar. Y los datos que están llegando son abrumadores. No en cantidad solamente, sino en su contenido perturbador. El objeto ha desarrollado una coma asimétrica, con extensiones que apuntan en direcciones que no pueden explicarse solamente por la presión de radiación solar y el viento de partículas cargadas. Es como si algo estuviera dirigiendo el flujo de material en patrones específicos. El espectrógrafo del Very Large Telescope ha detectado finalmente trazas de hierro. Después de meses de ausencia misteriosa, las líneas espectrales características de este elemento han aparecido. Pero su aparición genera más preguntas que respuestas. Porque la cantidad de hierro detectada sigue siendo normalmente baja en comparación con el níquel, y la temperatura a la que está siendo liberado no concuerda con los modelos de sublimación mineral estándar. Algunos científicos proponen que estamos viendo evidencia de un proceso de diferenciación química que ocurrió en el sistema estelar de origen del objeto. Quizás se formó en una región donde los elementos pesados se distribuyeron de manera inusual debido a condiciones locales únicas. Tal vez experimentó colisiones o interacciones gravitacionales que segregaron sus componentes de formas que no vemos en nuestro propio sistema solar. Otros no están convencidos. Señalan que incluso si aceptamos una composición química exótica, eso no explica el comportamiento térmico anómalo. Las regiones calientes del objeto no están donde deberían estar según la geometría de iluminación solar. Es como si hubiera fuentes de calor internas distribuidas de manera que no puede ser aleatoria. Y cuando se mapean esas regiones calientes usando las observaciones infrarrojas del Webb, emerge un patrón geométrico que resulta difícil de atribuir a procesos naturales. La comunidad científica se divide. En conferencias virtuales de emergencia, los investigadores debaten con intensidad creciente. Algunos acusan a otros de dejarse llevar por el sensacionalismo.
Otros responden que ignorar las anomalías por miedo a controversias es un fracaso del método científico. Las tensiones aumentan porque todos saben que las próximas horas serán definitorias. Mientras tanto, la señal de radio detectada por Arecibo y confirmada por otros radiotelescopios continúa siendo analizada. Los expertos en procesamiento de señales han aplicado todas las técnicas conocidas para extraer información de datos ruidosos. Y cuanto más limpian la señal, más evidente se vuelve su estructura. No es una simple emisión continua ni tampoco ruido aleatorio. Hay patrones que se repiten con periodicidad específica. Un equipo de criptógrafos y matemáticos ha sido consultado discretamente. Su tarea, intentar identificar si esos patrones contienen información codificada o si son simplemente el resultado de algún proceso físico rítmico que aún no comprendemos. Los resultados preliminares son inquietantes. La señal contiene elementos que muestran lo que en teoría de la información se llama alta entropía. Es decir, tiene complejidad, no es repetitiva de manera simple. Y esa complejidad es precisamente lo que esperaríamos encontrar en una señal que transporta información. Pero aquí la ciencia debe ser extremadamente cuidadosa. La historia está llena de falsos positivos. Señales que parecían contener mensajes y resultaron ser fenómenos naturales mal comprendidos. Los famosos púlsares que mencionamos antes. Las ráfagas rápidas de radio o FRBS que inicialmente desconcertaron a los astrónomos. Cada vez, la explicación natural emergió eventualmente. ¿Será este caso diferente? ¿O estamos repitiendo el mismo ciclo de especulación y eventual decepción? El reloj avanza. En este preciso momento, el 3/Atlas está experimentando el máximo bombardeo de radiación solar. Su superficie hierve, literalmente. Chorros de gas escapan a velocidades de kilómetros por segundo. El polvo arrancado de su núcleo forma remolinos turbulentos en la coma. Y en algún lugar de ese caos térmico y químico podría estar la respuesta definitiva a todas nuestras preguntas. Los espectros están llegando en tiempo real a los centros de análisis. Cada línea, cada pico de emisión es comparado inmediatamente con bases de datos que contienen millones de firmas espectrales conocidas. Los algoritmos de inteligencia artificial entrenados en décadas de datos astronómicos buscan patrones, anomalías, cualquier cosa que destaque. Y están encontrando cosas que sus programadores nunca anticiparon. Hay líneas de emisión que no corresponden a ningún elemento o molécula en la base de datos. Inicialmente se pensó en errores de calibración, pero las mismas líneas aparecen en datos de múltiples telescopios independientes. Los físicos atómicos están perplejos. Conocemos todos los elementos de la tabla periódica. Conocemos sus espectros en condiciones normales y extremas. Estas líneas no encajan. Una posibilidad es que estemos viendo moléculas complejas que nunca antes han sido detectadas en el espacio. Compuestos orgánicos exóticos formados en las condiciones únicas del sistema estelar donde nació el 3/Atlas. Si ese es el caso, sería un descubrimiento extraordinario por sí mismo. Expandiría nuestro conocimiento de la química cósmica y nos daría pistas sobre la diversidad de procesos que ocurren en otros rincones de la galaxia. Pero hay otra posibilidad que nadie quiere mencionar en voz alta todavía. Si esas líneas espectrales no corresponden a elementos o moléculas naturales, si no pueden ser explicadas por ninguna combinación conocida de átomos, entonces estamos ante algo que desafía nuestra comprensión de la química fundamental. Y eso solo podría significar una de dos cosas. O nuestra ciencia está incompleta de maneras que nunca imaginamos, o estamos observando los subproductos de procesos que no son naturales. La tensión en los centros de control de los observatorios es palpable. Los científicos trabajan en turnos extendidos, negándose a irse a casa mientras este drama cósmico se desarrolla. Saben que están presenciando algo histórico. Ya sea que el 3/Atlas resulte ser completamente natural o algo más, este día quedará grabado en la historia de la astronomía. Y entonces ocurre algo que nadie anticipó. A las 2:37 hora universal coordinada, múltiples telescopios registran simultáneamente un evento súbito. El brillo del 3/Atlas aumenta dramáticamente en cuestión de minutos. No es un aumento gradual como el que produciría una mayor tasa de sublimación. Es repentino, casi explosivo. Los astrónomos conocen este fenómeno. Se llama outburst o estallido cometario. Los outbursts ocurren cuando bolsas de hielos volátiles atrapados bajo la superficie del cometa son expuestos repentinamente, ya sea por el colapso de cavernas internas o por la fractura de capas superficiales. El resultado es una liberación masiva e instantánea de gases que aumenta temporalmente el brillo del cometa. Es un fenómeno natural bien documentado. Pero este outburst es diferente.
La velocidad con la que se desarrolla es anormalmente rápida. Y lo más extraño, después del pico inicial de brillo, en lugar de decaer gradualmente como lo hacen los outbursts normales, el brillo se mantiene constante en un nivel elevado, como si algo estuviera regulando activamente la liberación de energía para mantener un flujo constante. Los datos térmicos del James Webb muestran que las regiones calientes del objeto han cambiado de posición. Zonas que antes emitían más calor se han enfriado. Otras nuevas han aparecido. Y cuando se traza un mapa temporal de estas variaciones, el patrón resultante muestra lo que los analistas describen como una secuencia. Como si diferentes secciones del objeto se estuvieran activando en un orden específico. La explicación natural más simple es que estamos viendo fragmentación interna del núcleo cometario. A medida que el calor penetra más profundamente, diferentes regiones alcanzan sus puntos de ruptura en momentos distintos. Eso produciría exactamente el tipo de actividad secuencial que estamos observando. Es geología espacial. No hay nada misterioso en ello. Pero algunos científicos señalan una inconsistencia. La secuencia observada no sigue un patrón que correspondería a la geometría de calentamiento solar. Las primeras regiones en activarse no fueron las más expuestas a la radiación solar. Y la progresión de la activación no sigue las líneas de conducción térmica que esperaríamos en un cuerpo sólido y regular. Es en este momento cuando Avi Loeb hace una declaración pública que divide aún más a la comunidad. En una entrevista en vivo con una cadena internacional de noticias, sugiere que el comportamiento del 3I/Atlas es consistente con lo que esperaríamos ver si estuviéramos observando un sistema de gestión térmica activo. Sistemas diseñados para disipar calor de manera controlada, redistribuir energía hacia diferentes secciones según sea necesario. Sus palabras generan una tormenta mediática inmediata. Los escépticos lo acusan de sensacionalismo irresponsable. Los entusiastas lo celebran como un héroe dispuesto a decir lo que otros temen. Loeb mantiene su postura. Argumenta que la ciencia no puede permitirse descartar hipótesis por considerarlas demasiado extraordinarias. Que el papel de los científicos es seguir la evidencia donde quiera que los lleve, sin importar cuán incómoda sea la conclusión. Mientras el debate público se intensifica, los investigadores continúan trabajando. Más datos llegan. El análisis de la señal de radio ha progresado. Un equipo ha aplicado transformadas de Fourier, técnicas matemáticas que descomponen señales complejas en sus componentes frecuenciales básicos. Y los resultados muestran algo extraordinario. La señal contiene múltiples componentes frecuenciales que están relacionadas entre sí por proporciones matemáticas simples. No son frecuencias aleatorias, sino múltiplos y submúltiplos de una frecuencia fundamental. Este tipo de estructura armónica es común en señales generadas por osciladores electrónicos o sistemas resonantes. En la naturaleza puede ocurrir, pero es menos frecuente y generalmente asociada a fenómenos muy específicos como las oscilaciones de plasma en magnetosferas planetarias. El problema es que el 3I/Atlas no tiene magnetosfera. Es demasiado pequeño y no tiene campo magnético significativo. Entonces, ¿qué está produciendo estas armónicas? Los científicos proponen modelos. Tal vez vibraciones mecánicas del núcleo fracturado. Quizás resonancias en la estructura cristalina de minerales específicos estimuladas por la radiación solar. Son explicaciones posibles, pero requieren condiciones muy específicas que aún deben ser demostradas. La noche cae sobre Chile y el Very Large Telescope continúa su vigilia. En Hawái amanece y el telescopio Subaru toma el relevo. La red global de observatorios asegura que ningún momento se ha perdido. Cada rotación del 3I/Atlas sobre su propio eje es registrada. Cada variación en su espectro es analizada. Cada fotograma de vídeo es examinado en busca de detalles que pudieran revelar su verdadera naturaleza. Y entonces, cuando el objeto ha superado el perihelio y comienza lentamente su alejamiento, ocurre algo que nadie puede negar ni explicar fácilmente. Las cámaras de alta velocidad del Hubble, tomando imágenes con exposiciones de microsegundos para captar el rápido movimiento del objeto, registran algo en la coma del cometa. Un destello. No, varios destellos. Breves, intensos, que aparecen y desaparecen en diferentes ubicaciones alrededor del núcleo. Los destellos duran apenas fracciones de segundo. Pero en esos instantes, su brillo supera todo lo demás en el campo visual. Los fotómetros que miden la intensidad lumínica muestran picos que no pueden ser explicados por reflexión de luz solar. Son emisiones de luz propia. Algo en la coma del 3I/Atlas está brillando con luz generada internamente. Los científicos buscan explicaciones. Impactos de micrometeoritos vaporizándose al chocar con partículas de polvo cometario.
Descargas electrostáticas en la coma ionizada por la radiación solar. Fluorescencia de moléculas orgánicas complejas estimuladas por rayos ultravioleta. Cada explicación es analizada, modelada matemáticamente, comparada con las observaciones. Y cada explicación falla en reproducir exactamente lo observado. Los impactos de micrometeoritos producirían destellos de mayor duración. Las descargas electrostáticas tendrían un espectro de emisión diferente. La fluorescencia molecular no alcanzaría las intensidades observadas. Hay siempre un desajuste entre teoría y observación. La comunidad científica enfrenta ahora una crisis epistemológica. Tiene frente a sí un conjunto de observaciones sólidas, verificadas independientemente, que no encajan completamente con ningún modelo natural conocido. La metodología científica dicta que ante evidencias contradictorias deben revisarse las teorías y buscar nuevas explicaciones. Pero también exige prudencia extrema antes de aceptar explicaciones extraordinarias. Algunos proponen que debemos ampliar nuestra búsqueda. No limitarnos a modelos físicos estándar, sino considerar fenómenos exóticos. Materia oscura interactuando de formas que no hemos detectado antes. Efectos cuánticos macroscópicos en las condiciones extremas del espacio interestelar. Incluso física completamente nueva que solo se manifiesta en objetos que han viajado durante millones de años a través del vacío cósmico. Son ideas especulativas, ciertamente, pero la historia de la ciencia muestra que los grandes avances a menudo comienzan con observaciones que no encajan, que obligan a los científicos a pensar más allá de los paradigmas establecidos. El descubrimiento de la radiactividad, la mecánica cuántica, la relatividad, todos comenzaron con anomalías inexplicables que eventualmente llevaron a revoluciones en nuestra comprensión del universo. Sin embargo, otros científicos advierten contra el entusiasmo prematuro. ¿Recuerdan casos históricos donde anomalías aparentes resultaron ser errores instrumentales o malinterpretaciones de datos? El famoso caso de los neutrinos más rápidos que la luz detectados en el experimento Opera, que después de generar gran controversia resultaron ser un error debido a un cable de fibra óptica mal conectado. La ciencia debe ser humilde ante sus propias limitaciones. El debate continúa mientras el 3I/diagonal Atlas se aleja lentamente. Su brillo comienza a disminuir gradualmente a medida que la distancia al Sol aumenta. Pronto será demasiado débil para observaciones detalladas. La ventana de oportunidad se cierra inexorablemente. Los astrónomos aprovechan cada minuto restante para recopilar más datos, sabiendo que una vez perdida esta oportunidad, jamás volverá. En los centros de investigación, equipos trabajan en turnos de 24 horas compilando todos los datos en bases de datos masivas que serán analizadas durante meses, quizás años. Cada espectro, cada imagen, cada medición será escrutada exhaustivamente. Se escribirán docenas de artículos científicos. Se celebrarán conferencias internacionales dedicadas exclusivamente al 3I/diagonal Atlas. Pero hay una pregunta que persiste en la mente de todos. ¿Qué vamos a concluir finalmente? Cuando todo el polvo se asiente, metafórica y literalmente, cuando todos los datos hayan sido analizados hasta el último bit, cuando todas las explicaciones naturales hayan sido exploradas completamente, ¿qué dirá la ciencia sobre este visitante interestelar? La respuesta honesta es que aún no lo sabemos. Y esa incertidumbre es tanto frustrante como emocionante. Frustrante porque como seres humanos deseamos respuestas claras, resoluciones definitivas. Emocionante porque significa que estamos en la frontera del conocimiento, ese lugar donde la ciencia es más viva, más dinámica, más real. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el 3I/diagonal Atlas ha cambiado nuestra perspectiva. Nos ha mostrado que incluso después de siglos de astronomía, el universo conserva su capacidad de sorprendernos. Que nuestras teorías, por más sólidas que parezcan, deben permanecer siempre abiertas a revisión. Que la humildad científica no es debilidad sino fortaleza. Y también nos ha recordado algo más profundo. Que ahí afuera, en la inmensidad del cosmos, existen innumerables mundos, sistemas estelares, objetos que jamás veremos directamente. El 3I/diagonal Atlas es solo uno de ellos. Un mensajero accidental que cruzó nuestro camino. Pero ¿cuántos más hay viajando en silencio por el vacío interestelar, portando sus propios secretos, contando historias de lugares que nunca conoceremos? Esta reflexión nos lleva a considerar el contexto más amplio. El lugar del 3I/diagonal Atlas en la historia de los objetos interestelares. Porque no es el primero. Oumuamua llegó antes. Borisov nos visitó después. Y cada uno trajo consigo su propio conjunto de misterios y lecciones. Oumuamua fue la revelación inicial. El primer objeto interestelar oficialmente confirmado.
Su forma alargada, su falta de coma visible, su aceleración inexplicable al alejarse del Sol. Todo en él desafiaba las expectativas. Avi Lowe propuso entonces que podría ser una vela solar, un artefacto tecnológico impulsado por la presión de la luz. La mayoría de los científicos rechazaron esa interpretación, pero el debate que generó fue valioso en sí mismo. Borisov fue el segundo, y trajo tranquilidad temporal. Era claramente un cometa, con cola, con coma, con comportamiento predecible. Demostraba que los objetos interestelares podían ser perfectamente normales, productos naturales de procesos de formación planetaria en otros sistemas estelares. La ciencia respiró aliviada. Y ahora llega el 3/diagonal Atlas, que no es tan extraño como Oumuamua, pero tampoco tan tranquilizadoramente normal como Borisov. Se sitúa en un lugar intermedio, en esa zona gris donde las explicaciones naturales existen pero requieren circunstancias especiales, composiciones inusuales, procesos que empujan los límites de lo que consideramos típico. Cada visitante interestelar nos enseña sobre la diversidad del universo. Nos muestran que la formación planetaria no es un proceso uniforme que produce los mismos resultados en todas partes. Que cada sistema estelar tiene su propia historia, sus propias condiciones iniciales, sus propios eventos catastróficos que moldean la química y la estructura de los cuerpos que produce. Pero también plantean una pregunta más especulativa. Si estos tres objetos han mostrado tal variedad, tal rango de propiedades y comportamientos, ¿qué nos espera con el cuarto, el quinto, el 100º visitante interestelar? ¿Hasta dónde llega esa diversidad? ¿Hay límites a lo extraño que puede ser un objeto natural? Y llegamos inevitablemente a la pregunta que todos piensan pero pocos se atreven a formular explícitamente en contextos científicos formales. Si millones de civilizaciones tecnológicas existen en la galaxia, como sugieren algunas estimaciones de la ecuación de Drake, si algunas de ellas son mucho más avanzadas que nosotros, si han desarrollado la capacidad de exploración interestelar, ¿no sería lógico que algunos de los objetos que cruzan nuestro sistema solar fueran artificiales? La respuesta estándar de la ciencia es correcta y necesaria. Evidencia extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. No podemos simplemente asumir que algo es artificial porque no lo entendemos completamente. La historia muestra que casi siempre hay explicaciones naturales que eventualmente descubrimos. Pero ese casi siempre deja un pequeño espacio para la duda. Un espacio que la imaginación humana inevitablemente llena con posibilidades emocionantes. Porque imaginar que alguno de estos visitantes pudiera ser una sonda enviada por otra civilización, un artefacto diseñado para atravesar el espacio interestelar estudiando sistemas estelares, es una idea que toca algo fundamental en nuestra psique. Toca nuestro deseo de no estar solos. Nuestro anhelo de saber que en algún lugar del cosmos otros seres contemplan las estrellas con la misma curiosidad que nosotros. Que hemos compañeros en este viaje cósmico. Que el universo, a pesar de su vastedad intimidante, alberga vida, inteligencia, propósito. Este deseo no es irracional. No es pseudociencia, es profundamente humano. Y la buena ciencia no lo desprecia, simplemente insiste en que ese deseo debe mantenerse separado de la evaluación objetiva de evidencias. Podemos querer que el 3/diagonal Atlas sea algo extraordinario, pero eso no debe influir en cómo analizamos los datos. Y quizás ahí radica la belleza de este momento. El 3/diagonal Atlas nos coloca en esa intersección fascinante entre rigor científico y curiosidad especulativa. Nos obliga a mantener ambos en equilibrio, a ser suficientemente escépticos como para no aceptar conclusiones precipitadas, pero también suficientemente abiertos como para no descartar posibilidades por considerarlas demasiado extraordinarias. Los próximos meses serán cruciales. A medida que los datos sean analizados exhaustivamente, comenzarán a emerger consensos científicos. Algunos de los misterios actuales probablemente encontrarán explicaciones naturales satisfactorias. Otros podrían persistir, transformándose en problemas abiertos que estimularán nueva investigación. Y está también la posibilidad, remota pero existente, de que alguna de las anomalías resulte genuinamente inexplicable con la física y la química conocidas. Que después de agotar todas las explicaciones convencionales, nos quedemos con un residuo irreductible de extrañeza. Ese sería verdaderamente un momento transformador para la ciencia. Pero independientemente del resultado final, el 3/diagonal Atlas ya ha dejado su marca. Ha generado conversaciones globales sobre nuestro lugar en el universo. Ha inspirado a millones de personas a mirar hacia arriba y preguntarse qué hay allá afuera. Ha recordado a la humanidad que somos parte de algo muchísimo más grande que nuestro pequeño planeta.
En las escuelas, los maestros usan el 3/diagonal Atlas como ejemplo para enseñar astronomía, física, método científico. Los estudiantes hacen proyectos sobre objetos interestelares. Las redes sociales se llenan de visualizaciones artísticas, especulaciones creativas, debates apasionados. El objeto se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende la ciencia pura. Y hay algo hermoso en eso. En cómo un fragmento de roca y hielo, formado hace miles de millones de años en un rincón desconocido de la galaxia, puede llegar hasta nosotros y provocar tal oleada de interés y reflexión. Es un recordatorio de que estamos conectados con el cosmos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Porque cada átomo en nuestros cuerpos fue forjado en el interior de estrellas. El calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre, el carbono que forma la base de nuestra biología, todos nacieron en explosiones estelares similares a la que dio origen a los materiales del 3/diagonal Atlas. Somos, literalmente, polvo de estrellas que ha desarrollado consciencia y ahora estudia otros fragmentos de polvo estelar con curiosidad y asombro. Esta perspectiva nos devuelve a una verdad fundamental. No importa cuán extraordinario o mundano resulte finalmente ser el 3/diagonal Atlas. Su simple existencia es ya un milagro. El hecho de que podamos detectarlo, estudiarlo, debatir sobre él, es un testimonio del progreso humano. Hace apenas un siglo, la astronomía no tenía la tecnología para detectar objetos tan pequeños y distantes. Hace 2 siglos, ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias más allá de la nuestra. Y ahora aquí estamos, capaces de captar la luz de un objeto del tamaño de una montaña viajando a través del espacio interestelar. Capaces de descomponer esa luz en miles de componentes y leer en ella la historia química de mundos que jamás visitaremos. Capaces de debatir si ese objeto podría ser un mensaje de otras inteligencias. Es extraordinario cuando nos detenemos a pensarlo realmente. Pero también es humillante, porque por todo lo que hemos logrado, por toda nuestra tecnología y conocimiento acumulado, seguimos siendo observadores limitados. El 3/diagonal Atlas permanece fundamentalmente misterioso. No podemos tocarlo, no podemos tomar muestras directas, no podemos aterrizar instrumentos sobre su superficie. Solo podemos mirar desde lejos y hacer lo mejor que podemos con la tenue luz que nos envía. Esta limitación genera una pregunta práctica que ha sido discutida intensamente en los últimos días. ¿Deberíamos intentar enviar una misión? ¿Es posible tecnológicamente alcanzar al 3/diagonal Atlas antes de que escape completamente de nuestro alcance? Las respuestas de los ingenieros aeroespaciales son desalentadoras. El objeto viaja a más de 40 kilómetros por segundo relativos a nuestro sistema solar. Para alcanzarlo, una nave espacial necesitaría no solo igualar esa velocidad, sino hacerlo en la dirección correcta. Los cálculos muestran que incluso usando nuestros cohetes más poderosos y trayectorias de asistencia gravitacional óptimas, el tiempo requerido sería de años. Y para cuando llegáramos, el objeto estaría tan alejado del Sol que ambos, nave y objeto, estarían en condiciones extremadamente difíciles. Hay propuestas más ambiciosas. Velas solares que podrían ser aceleradas rápidamente por la presión de la radiación solar. Naves con propulsión nuclear que podrían alcanzar velocidades sin precedentes. Incluso conceptos especulativos como propulsión por antimateria o velas láser que podrían impulsar pequeñas sondas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Pero todas estas tecnologías están todavía en etapas de desarrollo temprano. No son soluciones que puedan implementarse en meses o incluso años. Para cuando estuvieran listas, el 3/diagonal Atlas habría desaparecido en la distancia, inalcanzable incluso para nuestras fantasías más optimistas. Esta realidad frustrante ha motivado discusiones serias sobre preparación para futuros visitantes interestelares. La idea es desarrollar ahora las tecnologías y protocolos que necesitaríamos para responder rápidamente cuando el próximo objeto sea detectado. Tener naves en espera, listas para ser lanzadas con poco tiempo de preparación. Establecer colaboraciones internacionales que permitan decisiones y acciones rápidas sin trabas burocráticas. El proyecto Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea es un paso en esta dirección. Una nave diseñada para esperar en órbita hasta que un objetivo interesante sea identificado, momento en el cual puede ser enviada rápidamente a interceptarlo. Aunque concebida originalmente para cometas del Sistema Solar, podría adaptarse para visitantes interestelares si se detectan con suficiente antelación. También hay propuestas más visionarias. Redes de pequeños satélites posicionados estratégicamente en el Sistema Solar exterior, listos para activarse y observar cualquier objeto interestelar que pase cerca. Telescopios dedicados exclusivamente a la búsqueda continua de estos visitantes,
con algoritmos optimizados para detectarlos lo más temprano posible. Incluso ideas sobre cómo enviar enjambres de nanosatélites que podrían dispersarse y aumentar nuestras posibilidades de interceptación. Todas estas ideas requieren inversión, coordinación internacional y voluntad política. Requieren que la humanidad decida que estudiar visitantes interestelares es una prioridad que justifica recursos significativos. Y esa decisión, a su vez, depende de cuánto valor le otorgamos al conocimiento, a la exploración, a la comprensión de nuestro lugar en el universo. El 3/Atlas está planteando esa pregunta de manera urgente. Si realmente queremos respuestas definitivas sobre estos objetos, si queremos ir más allá de la especulación y obtener datos concretos, necesitamos estar dispuestos a hacer el esfuerzo requerido. No para este visitante, que ya está fuera de nuestro alcance, sino para los próximos. Porque vendrán más. Las estimaciones sugieren que objetos interestelares del tamaño del 3/Atlas o mayores cruzan el sistema solar interior varias veces por año. La mayoría pasan desapercibidos porque no tenemos telescopios suficientemente sensibles monitoreando todo el cielo constantemente. Pero a medida que nuestras capacidades de detección mejoran, comenzaremos a verlos con más frecuencia. El próximo gran telescopio de relevamiento, el Observatorio Vera Rubin en Chile, revolucionará esta situación. Con su espejo de 8,4 metros y su cámara de 3.2 gigapíxeles, podrá fotografiar todo el cielo visible cada pocas noches. Los algoritmos de detección automática identificarán objetos en movimiento casi en tiempo real. Se espera que descubra decenas de objetos interestelares en su primera década de operación. Cada uno será una oportunidad, una ventana hacia otros sistemas estelares, una muestra gratis de la diversidad galáctica. Y si entre ellos hay algo verdaderamente extraordinario, algo que no pueda ser explicado naturalmente, lo detectaremos. Quizás no el próximo visitante ni el siguiente, pero eventualmente, si hay algo artificial cruzando el espacio interestelar, lo encontraremos. Esa posibilidad mantiene vivo el interés público. Cada nuevo objeto interestelar detectado genera oleadas de atención. Los medios lo cubren. Las redes sociales lo discuten. La gente común, que normalmente no piensa mucho sobre astronomía, de repente se encuentra fascinada por estos visitantes cósmicos. Y hay un lado positivo en esta fascinación popular. Inspira a jóvenes a estudiar ciencia. Genera apoyo público para financiar investigación astronómica. Crea una cultura que valora el conocimiento y la exploración. Incluso si el 99,9% de los objetos interestelares resultan ser completamente naturales, ese 0,1% de posibilidad mantiene encendida la llama de la curiosidad. Porque al final, la búsqueda de vida extraterrestre, de inteligencias cósmicas, de mensajes del más allá de las estrellas, no es realmente sobre encontrar aliens. Es sobre encontrarnos a nosotros mismos. Sobre comprender qué significa ser humano en un universo tan vasto. Sobre confrontar nuestra soledad cósmica o descubrir que nunca estuvimos solos. El 3/Atlas, con todos sus misterios y anomalías, nos está obligando a hacernos estas preguntas profundas. Nos está recordando que somos una especie joven, apenas dando sus primeros pasos tentativos hacia la comprensión del cosmos. Que tenemos muchísimo que aprender. Que la humildad es esencial en esta empresa. Pero también nos muestra que hemos llegado lejos. Que desde aquellos días en que nuestros ancestros miraban el cielo nocturno con asombro primitivo, hemos construido una civilización capaz de detectar objetos del tamaño de montañas viajando entre las estrellas. Capaz de medir la composición química de esos objetos. Capaz de debatir su origen con rigor científico. Es un logro extraordinario. Y uno del que deberíamos estar orgullosos como especie, independientemente de nuestras diferencias en otras áreas. La ciencia, en su mejor expresión, trasciende fronteras nacionales, idiomas, culturas. El estudio del 3/Atlas ha involucrado telescopios en múltiples continentes, científicos de docenas de países, colaboraciones que ignoran políticas y conflictos terrestres. En ese sentido, estos visitantes interestelares nos ofrecen algo más que conocimiento científico. Nos ofrecen oportunidades para la cooperación humana. Nos recuerdan que todos compartimos el mismo planeta, la misma curiosidad sobre el universo, el mismo deseo de comprender. Y quizás ese es el verdadero mensaje del 3/Atlas. No uno codificado en señales de radio o patrones químicos, sino uno más simple y profundo. Que somos parte de algo más grande. Que el universo nos habla constantemente a través de estos visitantes cósmicos. Y que nuestra tarea, como especie inteligente, es escuchar con atención, interpretar con cuidado y maravillarnos con humildad.
Ahora, mientras escribo estas palabras, el 3 y barra diagonal Atlas continúa su viaje silencioso alejándose del Sol. Su brillo disminuye día tras día. Pronto será solo un punto de luz indistinguible entre millones de otros. Y eventualmente, desaparecerá completamente de nuestra vista, regresando al anonimato del espacio interestelar. Pero su impacto permanecerá. Los datos recopilados durante su paso serán analizados durante años. Los artículos científicos que genere establecerán nuevas referencias. Las preguntas que planteo estimularán nueva investigación. Y en la memoria colectiva de esta generación, permanecerá como uno de esos momentos donde el universo nos recordó cuánto nos queda por aprender. Para los científicos que dedicaron sus carreras a estudiar cometas y asteroides, el 3 y barra diagonal Atlas representa un desafío y una oportunidad. Un desafío porque cuestiona algunos de sus modelos establecidos. Una oportunidad porque ofrece datos completamente nuevos que pueden llevar a descubrimientos fundamentales sobre procesos de formación planetaria, química interestelar y dinámica galáctica. Para el público general, representa algo diferente. Un recordatorio de que vivimos en un universo dinámico, lleno de maravillas que aún no comprendemos. Que por más avanzada que sea nuestra tecnología, todavía existen misterios que nos desconciertan. Y que eso es algo hermoso, no frustrante. Porque un universo completamente comprendido sería un universo aburrido. La pregunta que todos queremos responder permanece abierta. ¿Qué es realmente el 3 y barra diagonal Atlas? ¿Un cometa inusual con composición química exótica? ¿Un fragmento de planeta destrozado con propiedades que nunca habíamos observado? ¿O algo que todavía no hemos considerado seriamente? La respuesta honesta es que aún no lo sabemos con certeza. Y quizás nunca lo sabremos completamente. Pero esa incertidumbre no invalida todo lo que hemos aprendido. Hemos expandido nuestro conocimiento sobre la diversidad de objetos en el universo. Hemos mejorado nuestras técnicas de observación y análisis. Hemos planteado preguntas que guiarán investigaciones futuras. Y lo más importante, hemos mantenido viva la llama de la curiosidad. En un mundo a menudo dominado por preocupaciones inmediatas y problemas terrestres, el 3 y barra diagonal Atlas nos ha dado una razón para mirar hacia arriba. Para recordar que somos exploradores por naturaleza, que nuestra curiosidad no tiene límites. Mientras el objeto se aleja, llevando consigo sus secretos hacia otras regiones de la galaxia, donde quizás otras civilizaciones lo detectarán en un futuro lejano y se preguntarán qué es, nosotros nos quedamos aquí, mirando el cielo, esperando al próximo visitante. Porque sabemos que vendrá. Tal vez mañana, tal vez en años. Pero el universo seguirá enviando estos mensajeros. Y nosotros seguiremos observándolos, estudiándolos, maravillándonos con ellos. Porque eso es lo que hacemos. Somos la especie que mira las estrellas y pregunta por qué. La especie que construye telescopios para ver más lejos. La especie que se niega a aceptar que el universo es demasiado grande o demasiado misterioso para ser comprendido. El 3 y barra diagonal Atlas nos ha recordado eso. Y por eso, independientemente de lo que resulte ser finalmente, ya ha cumplido su propósito. Nos ha inspirado. Nos ha desafiado, nos ha unido en curiosidad compartida. Y mientras se desvanece en la distancia, una última pregunta permanece suspendida en el aire como el eco de un cometa atravesando el cielo nocturno. Si pudiéramos enviar un mensaje de vuelta, si pudiéramos de alguna manera comunicarnos con este viajero silencioso antes de que desaparezca para siempre, ¿qué le diríamos? Quizás simplemente gracias. Gracias por visitarnos. Gracias por los misterios. Gracias por recordarnos que el universo es más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Y gracias por mostrarnos que incluso en nuestra era de tecnología avanzada y conocimiento científico profundo, todavía hay magia en mirar al cielo nocturno y preguntarnos qué hay allá afuera. El 3 y barra diagonal Atlas continúa su viaje. Nosotros continuamos en nuestro. Y en algún punto del futuro, cuando otro objeto interestelar cruce nuestro camino, estaremos listos, más preparados, con mejores instrumentos, con más experiencia, pero con la misma curiosidad infinita que siempre nos ha definido como especie. Porque al final, eso es lo que somos. Buscadores, soñadores, exploradores del cosmos. Y mientras hay estrellas en el cielo y misterios por resolver, seguiremos mirando hacia arriba. Seguiremos preguntando. Seguiremos buscando respuestas. Y quién sabe, tal vez algún día, con algún visitante futuro, encontraremos la respuesta que cambiará todo. La confirmación definitiva de que no estamos solos. O tal vez no. Tal vez el universo guardará ese secreto por más tiempo. Pero la búsqueda continúa. Y eso, en sí mismo, es suficiente.
Pero la búsqueda continúa. Y eso, en sí mismo, es suficiente. Sin embargo, hay algo que aún no hemos discutido en profundidad. Algo que los científicos han estado debatiendo en privado durante las últimas semanas, pero que apenas ha llegado a la atención del público. Los datos térmicos del 3 y barra diagonal Atlas no solo muestran anomalías en la distribución del calor. Revelan también algo más sutil, más inquietante. Ciclos. Patrones que se repiten con una regularidad que desafían las explicaciones simples de procesos geológicos aleatorios. Imagina que estás observando un objeto rocoso irregular, calentándose bajo la radiación solar. Esperarías que las variaciones térmicas fueran caóticas, dependiendo de la forma exacta del objeto, su rotación, la distribución de materiales con diferentes propiedades térmicas. Pero el 3 y barra diagonal Atlas muestra variaciones que siguen un ritmo, un pulso, como si algo estuviera regulando activamente la emisión de calor. Los geofísicos han intentado modelar esto. Han creado simulaciones computacionales complejas de núcleos cometarios con composiciones variadas, estructuras internas heterogéneas, cavernas y fracturas. Y pueden producir algunos patrones de variación térmica. Pero ninguno de sus modelos reproduce exactamente lo observado. Siempre hay discrepancias. Detalles que no encajan. Uno de los equipos de investigación, trabajando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha propuesto una idea radical. Sugieren que el 3 y barra diagonal Atlas podría contener estructuras cristalinas a gran escala que actúan como resonadores térmicos naturales. Minerales ordenados de tal manera que canalizan el calor en patrones organizados, similar a como los cristales de cuarzo en relojes generan oscilaciones regulares cuando son estimulados. Es una explicación ingeniosa, y tiene precedentes en la naturaleza terrestre. Conocemos minerales con propiedades térmicas inusuales. Conocemos estructuras geológicas que crean patrones sorprendentemente regulares. Pero nunca hemos observado algo así en la escala requerida para explicar el comportamiento del 3 y barra diagonal Atlas. Sería una estructura mineral del tamaño de una ciudad, perfectamente ordenada, formada de alguna manera en el caos de un disco protoplanetario hace miles de millones de años. ¿Es posible? Tal vez. La naturaleza es capaz de crear orden a partir del caos bajo las condiciones correctas. Los copos de nieve muestran simetría hexagonal perfecta. Los cristales de bismuto forman estructuras escalonadas de geometría imposible. Los basaltos columnares crean formaciones que parecen artificiales. Entonces, ¿por qué no un asteroide con estructura cristalina resonante? Pero otros científicos no están convencidos. Señalan que incluso si tales estructuras pudieran formarse, serían extremadamente frágiles. El viaje interestelar, con sus ocasionales colisiones con polvo y partículas a alta velocidad, las destruiría. Los ciclos térmicos extremos al pasar cerca de estrellas causarían fracturas y desintegración. Para que una estructura así sobreviviera millones de años de viaje interestelar, tendría que ser increíblemente resistente. Y eso requeriría propiedades materiales que no hemos visto en ningún mineral conocido. La conversación entonces se desvía hacia territorios más especulativos. Materiales con propiedades exóticas. Tal vez formas de hielo bajo presiones y temperaturas que no podemos replicar en laboratorios terrestres. Quizás compuestos orgánicos metálicos que se autoorganizan en estructuras complejas. Incluso se ha mencionado la posibilidad de vidrios metálicos amorfos con propiedades que solo ahora estamos comenzando a entender. Cada explicación es más elaborada que la anterior. Y con cada nueva capa de complejidad requerida para mantener la hipótesis natural, algunos científicos comienzan a sentir incomodidad. No porque quieran aceptar explicaciones extraordinarias, sino porque la navaja de Occam, ese principio filosófico que dice que la explicación más simple suele ser la correcta, comienza a cortar en dirección inesperada. Si mantener la explicación natural requiere invocar procesos nunca antes observados, materiales con propiedades exóticas, estructuras de complejidad improbable formadas por coincidencia cósmica, ¿en qué punto se vuelve más simple considerar que el objeto podría no ser completamente natural? Es una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta en círculos científicos respetables. Pero es una pregunta legítima. Y no hacerla sería, en cierto sentido, un fracaso de la imaginación científica. Porque la ciencia no debería tener temas prohibidos, áreas donde no nos atrevemos a mirar por miedo a lo que podríamos encontrar o a cómo podríamos ser percibidos. La verdadera ciencia va donde los datos la llevan, incluso cuando esos lugares son incómodos. Avi Lowe ha argumentado esto consistentemente. Su posición no es que Oumuamua o el 3 y barra diagonal Atlas sean definitivamente artificiales. Es que no deberíamos descartar esa posibilidad a priori antes de examinar la evidencia.
Que si SETI merece financiamiento para buscar señales de radio de civilizaciones distantes, entonces también deberían buscarse tecnofirmas en objetos que llegan directamente a nuestro vecindario. Y tiene un punto válido. Hemos gastado décadas y millones de dólares escuchando el espacio en busca de transmisiones de radio. Hemos construido telescopios dedicados a esa tarea. Hemos desarrollado algoritmos complejos para detectar patrones en el ruido. Todo basado en la premisa de que civilizaciones extraterrestres podrían estar transmitiendo señales que podríamos interceptar. Pero nunca hemos interceptado ninguna señal inequívoca. Después de más de 60 años de SETI, el silencio cósmico permanece. Entonces, ¿no tiene sentido también buscar en otra dirección? Si las civilizaciones avanzadas existen, si han desarrollado tecnología de viaje interestelar, algunos de sus artefactos podrían estar pasando a través de nuestro sistema solar en este momento. Y nosotros, con nuestros telescopios avanzados, podríamos detectarlos. Esta línea de pensamiento ha llevado a propuestas para programas de búsqueda sistemática de objetos interestelares anómalos. No reemplazar SETI, sino complementarlo. Crear protocolos para identificar qué características serían indicativas de artificialidad. Desarrollar criterios claros que, si se cumplen, justificarían declarar que un objeto merece investigación extraordinaria. Algunos de estos criterios ya han sido propuestos. Un objeto que muestre aceleraciones que no puedan explicarse por emisiones de gas o presión de radiación. Uno que tenga una forma geométrica claramente artificial, como esferas perfectas o estructuras con ángulos rectos. Emisiones de luz o radio con patrones que contengan información codificada. Firmas espectrales de materiales que no existen naturalmente. El 3/Atlas no cumple definitivamente ninguno de estos criterios. Pero se acerca lo suficiente como para que la conversación sea relevante. Y eso, por sí mismo, es significativo. Porque significa que estamos en una era donde tales detecciones son al menos posibles. Donde nuestra tecnología ha avanzado hasta el punto en que si realmente hay artefactos artificiales cruzando el sistema solar, tendríamos una oportunidad razonable de identificarlos. Entonces, la pregunta no es solo qué es el 3/Atlas. Es también, ¿estamos listos para lo que encontraríamos si algún día uno de estos objetos resultara ser genuinamente artificial? ¿Tenemos protocolos en lugar? ¿Sabemos cómo responderíamos? La respuesta honesta es que no. No realmente. Hay documentos de SETI sobre qué hacer si detectamos una señal de radio de origen inteligente. Protocolos sobre verificación, confirmación independiente, notificación a autoridades internacionales. Pero esos protocolos asumen una detección a años luz de distancia. Una señal que podemos estudiar sin presión de tiempo. Un objeto físico en nuestro sistema solar es diferente. Se mueve. Tiene una ventana de observación limitada. Y plantea posibilidades que las señales de radio no plantean. Si es realmente artificial, ¿contiene información accesible? ¿Representa algún riesgo? ¿Deberíamos intentar interceptarlo, estudiarlo más de cerca o simplemente observar a distancia? Estas preguntas no tienen respuestas preparadas. Y probablemente deberían tenerlas. Porque si el 3/Atlas nos ha enseñado algo, es que estos visitantes interestelares llegarán con o sin nuestra preparación. Y cada uno podría ser más extraño que el anterior. Déjame preguntarte algo mientras reflexionamos sobre esto. Si tuvieras la capacidad de tomar la decisión, si el 3/Atlas realmente mostrara evidencia clara de ser artificial, ¿qué harías? ¿Intentarías comunicarte con él? ¿Lo estudiarías en silencio? ¿Alertarías al mundo o mantendrías la información clasificada? Escribe tu respuesta en los comentarios. Me fascina saber cómo diferentes personas piensan sobre estos dilemas. Mientras tanto, en los observatorios, el trabajo continúa. El 3/Atlas sigue siendo monitoreado cada noche clara. Los astrónomos han establecido una red de vigilancia global. Cuando oscurece en Chile y el VLT debe cerrar sus domos, los telescopios en Hawái toman el relevo. Cuando Hawái entra en el día, los observatorios en Europa y África continúan la vigilia. El Sol nunca se pone sobre la red de observación del 3/Atlas. Y esta vigilancia constante está revelando más detalles. Pequeños cambios en el brillo que ocurren con periodicidad específica. Variaciones en el color de la luz reflejada que sugieren que diferentes regiones de la superficie tienen composiciones distintas. Incluso lo que podría ser emisión de partículas en direcciones preferentes, como si jets de gas estuvieran siendo expulsados no aleatoriamente sino desde ubicaciones específicas. Cada nuevo dato se añade a una base que crece exponencialmente.
Los servidores de los observatorios están llenándose con terabytes de información. Espectros tomados cada pocos minutos. Imágenes de alta resolución. Mediciones térmicas. Datos de polarización que revelan propiedades de la superficie. Todo será analizado exhaustivamente durante los próximos meses y años. Pero hay una urgencia en el aire. Porque todos saben que esta ventana de observación óptima se cierra rápidamente. Cada día que pasa, el 3/diagonal Atlas está más lejos, más débil, más difícil de observar. En unas semanas, solo los telescopios más grandes podrán detectarlo. En unos meses, incluso ellos lo perderán. Y entonces, todo lo que tendremos serán estos datos. No habrá segundas oportunidades para tomar mejores mediciones. Esta presión de tiempo añade intensidad al trabajo científico. Decisiones que normalmente tomarían semanas deben tomarse en horas. ¿Qué longitudes de onda observar? ¿Qué instrumentos usar? ¿Cómo dividir el tiempo limitado del telescopio entre diferentes tipos de mediciones? Cada elección significa renunciar a otras posibilidades. Los comités de asignación de tiempo de telescopio han otorgado tiempo de observación de emergencia. Programas científicos que estaban programados han sido pospuestos. No sin controversia. Algunos investigadores cuyos proyectos fueron interrumpidos expresan frustración. Argumentan que el 3/diagonal Atlas, por interesante que sea, no debería monopolizar recursos compartidos. Es un debate legítimo. Los observatorios son recursos limitados. El tiempo de telescopio es precioso. Cada hora dedicada al 3/diagonal Atlas es una hora no dedicada a estudiar galaxias distantes, buscar exoplanetas, monitorear variables cataclísmicas. ¿Cómo decidimos las prioridades? La respuesta de la mayoría es que los objetos interestelares son únicos. Vienen una vez y nunca regresan. Las galaxias distantes, por más fascinantes que sean, estarán allí el próximo año y el siguiente. Podemos estudiarlas cuando queramos. Pero el 3/diagonal Atlas es efímero. Si no lo estudiamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. En los próximos meses, argumento prevalece. A medida que los datos pero no sin dejar un residuo de tensión en la comunidad, comenzaremos a ver porque refleja una cuestión más algunos de los misterios sobre cómo asignamos recursos se resolverán. Priorizamos la ausencia aparente de hierro podría explicarse lo espectacular sobre las fundamentales térmicas. El descubrimiento los patrones de la señal de radio podrían atribuirse a procesos naturales que no habíamos considerado incremental. Las variaciones térmicas podrían modelarse con física y el caso del 3/diagonal Atlas refinemos nuestras tensiones de manera especialmente aguda porque se sitúa en algunas anomalías entre ciencia rigurosa y tendremos que vivir con la incertidumbre. Es legítimamente incomodidad de no tener todas las respuestas. Que también está envuelto en un halo de posibilidades. Reconocer los límites que atraen atención desproporcionada. Aceptar que el universo algunos no siempre revelan o secretos en nuestra preocupación privada sobre esta dinámica. Pero independientemente temen que la astronomía esté siendo presionada diagonal Atlas habrá servido un que los estudios que generan titulares habrá expandido nuestra experiencia con investigación igualmente válida, pero habrá refinado nuestras técnicas de observación. Que jóvenes científicos aprendan que el camino al éxito no estudiarán durante el trabajo cuidadoso y habrá planteado preguntas sino la capacidad de generar narrativas emocionantes. Esas preguntas van más allá de este objeto específico. La ciencia debe reflexionar sobre la búsqueda de vida, su compromiso con la verdad por encima del espectáculo, sobre cómo pensamos sobre pero también es cierto que la ciencia no existe sobre qué significa estar solo necesita acompañados en el cosmos. Financiamiento durante mucho tiempo. Nuevas generaciones la búsqueda de vida extraterrestre se ha enfocado principalmente y si objetos con dos direcciones Atlas buscando señales de radio se inspiran a la astrobiología buscando biofirmas en atmósferas se generan entusiasmo que se traduce en apoyo para la investigación. Entonces, pero quizás un valor que trasciende sus méritos científicos inmediatos. La búsqueda de artefactos es un equilibrio delicado en nuestro propio vecindario. Y cada científico debe navegar civilizaciones tecnológicas son como una moral profesional. Si algunas de ellas han existido como durante millones están dispuestos a especular públicamente, entonces el espacio interestelar debería estar lleno de sus desechos. Otros prefieren sondas que enviaron en eras pasadas, publicar solo cuando experimentos abandonados, evitar quizás incluso naves generacionales ambos que han estado viajando tienen lugar en el ecosistema científico. La probabilidad de que necesitamos pensadores audaces que desafíen ortodoxia es baja para cualquier pero también necesitamos trabajadores meticulosos pero si hay suficientes afirmaciones y aseguren suficientes que no nos dejemos llevar por la emoción, entonces estadísticamente entre estos deberían pasar no es un problema resolver, y con nuestros telescopios sino modernos, una dinámica saludable finalmente que tenemos la capacidad de detectarlos. Y el 3/diagonal Atlas está beneficiándose de algunos llaman a los visionarios proponen interpretaciones provocativas la búsqueda sistemática la imaginación de artefactos antiguos los escépticos rigurosos verifican no limitada a visitantes interestelares buscan errores sino también examinando explicaciones en órbita alrededor de la Tierra. El resultado es una investigación robusta que no descarta cualquier lugar donde algo artificial podría haber quedado preservado durante millones de años.
Suena a ciencia ficción, y tal vez lo sea. Las probabilidades de encontrar algo son probablemente extremadamente bajas, pero no son cero. Y eso es lo fascinante, que por primera vez en la historia humana tenemos la tecnología para buscar seriamente. Y si no buscamos, definitivamente no encontraremos nada. El 3 y barra diagonal Atlas, en este contexto, es como un caso de prueba. Un objeto que empuja los límites de lo que consideramos normal, que nos obliga a preguntarnos cómo distinguiríamos lo artificial de lo natural. Si este objeto resultara ser completamente natural, aún habremos aprendido lecciones valiosas sobre qué buscar y cómo interpretar datos ambiguos. Y si resulta ser algo más, bueno, entonces todo cambia. La confirmación de un artefacto interestelar artificial sería el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Cambiaría nuestra filosofía, nuestra teología, nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Nada volvería a ser igual. Por supuesto, las probabilidades de ese resultado siguen siendo bajas. La navaja de Occam, correctamente aplicada, favorece explicaciones naturales. La vasta mayoría de los fenómenos astronómicos son naturales, y afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero estamos en una era única. Una era donde tales descubrimientos son al menos posibles, donde tenemos las herramientas para detectarlos si existen, y donde cada nuevo objeto interestelar nos da otra oportunidad, otra tirada de dados cósmicos. El próximo podría ser completamente mundano, o el siguiente, pero eventualmente, si seguimos buscando, si seguimos mejorando nuestra tecnología, si mantenemos la mente abierta sin abandonar el rigor científico, quizás encontremos algo que no puede ser explicado naturalmente. Y ese día, la historia humana se dividirá en antes y después. Mientras tanto, vivimos en el antes, en la era de la incertidumbre y la posibilidad. En un tiempo donde podemos mirar objetos como el 3 y barra diagonal Atlas y preguntarnos genuinamente qué son. Donde la respuesta no está predeterminada, donde múltiples posibilidades permanecen abiertas. Hay algo emocionante en esa incertidumbre. Algo que nos mantiene mirando hacia arriba, esperando, preguntándonos. Porque en un universo donde ya supiéramos todas las respuestas, donde ningún misterio permaneciera, ¿qué nos quedaría por descubrir? El 3 y barra diagonal Atlas nos regala esa sensación de posibilidad. Ese momento antes de que la respuesta sea conocida, cuando todo parece posible. Cuando podemos imaginar que somos testigos de algo histórico. Que nuestro tiempo es especial. Que estamos viviendo en el momento del descubrimiento. Tal vez lo estemos. O tal vez, en retrospectiva, el 3 y barra diagonal Atlas será solo una nota al pie de la historia de la astronomía. Un cometa inusual con química exótica que generó entusiasmo temporal antes de ser explicado completamente. Ambos futuros son posibles. Ambos son igualmente reales en este momento de incertidumbre. Y quizás ese es el verdadero regalo del 3 y barra diagonal Atlas. No una respuesta definitiva, sino un recordatorio de por qué hacemos ciencia. No solo para acumular hechos y datos, sino para experimentar ese momento de descubrimiento. Esa sensación de estar en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. De ser la generación que tal vez, solo tal vez, podría ser testigo de algo que cambie todo. Entonces seguimos observando. Seguimos analizando. Seguimos preguntando. Porque eso es lo que nos hace humanos. Esa curiosidad implacable. Esa negativa a aceptar el misterio sin intentar comprenderlo. Ese deseo de saber, de entender, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. El 3 y barra diagonal Atlas continúa su viaje. Cada segundo se aleja más de nosotros. Cada minuto que pasa es un minuto menos de observación posible. Y sin embargo, incluso mientras se desvanece, su impacto crece. En las mentes de científicos que repensan sus teorías. En la imaginación de millones de personas que lo siguen en las noticias. En los sueños de niños que tal vez algún día se conviertan en los astrónomos que estudien al próximo visitante. Porque eso es lo que realmente importa al final. No si el 3 y barra diagonal Atlas es natural o artificial, sino que nos ha hecho pensar, nos ha hecho soñar, nos ha hecho mirar hacia las estrellas con renovado asombro. Y en un mundo a menudo dominado por problemas terrestres y preocupaciones mundanas, ese momento de conexión con el cosmos es invaluable. Nos recuerda que somos parte de algo más grande. Que nuestras vidas, por más importantes que sean para nosotros, son apenas un parpadeo en la vastedad del tiempo cósmico. Que el universo existía miles de millones de años antes de que naciéramos y continuará miles de millones de años después de que nos hayamos ido. Esa perspectiva cósmica puede ser humillante.
pero también es liberadora. Porque si somos tan pequeños en el gran esquema de las cosas, entonces nuestros errores y fracasos también son pequeños. Lo que permanece es nuestra capacidad de asombro, nuestra habilidad para apreciar la belleza y el misterio del cosmos, nuestro deseo de entender. Y el 3/Atlas, este visitante accidental de más allá de las estrellas, nos ha dado una oportunidad perfecta para ejercitar esa capacidad, para detenernos en nuestras rutinas diarias y mirar hacia arriba, para preguntarnos sobre lugares que nunca visitaremos y tiempos que nunca conoceremos, para conectar, aunque sea brevemente, con la inmensidad del universo. Esa conexión es sagrada, en cierto sentido, no en un sentido religioso necesariamente, sino en el sentido de ser algo que trasciende lo ordinario, que nos eleva por encima de nuestras preocupaciones inmediatas y nos recuerda que somos parte de una historia cósmica que comenzó hace casi 14.000 millones de años con el Big Bang y que continuará en formas que apenas podemos imaginar. El 3/Atlas es un capítulo en esa historia. Un capítulo breve, un párrafo tal vez en el gran libro del cosmos. Pero es nuestro párrafo. Es la parte de la historia que nos toca presenciar. Y eso lo hace especial, independientemente de lo que resulte ser finalmente este objeto. Entonces, mientras el 3/Atlas se aleja en la distancia, mientras los telescopios continúan su vigilia incansable, mientras los científicos debaten y analizan, mientras el mundo observa y espera, recordemos esto: somos afortunados de vivir en esta era. Afortunados de tener la tecnología para detectar estos visitantes. Afortunados de poder participar, aunque sea como espectadores, en esta búsqueda de comprensión. Y quién sabe, tal vez en 100 años, cuando la humanidad haya avanzado mucho más, cuando tengamos telescopios aún más poderosos y quizás incluso naves capaces de perseguir objetos interestelares, miraremos atrás a este momento, al 3/Atlas y a todos los que lo observaron con fascinación. Y sonreiremos, recordando cuando el misterio aún era misterio, cuando la pregunta aún no tenía respuesta. Porque ese es el momento que nunca recuperamos una vez que lo perdemos. El momento antes del descubrimiento, cuando todo es posible y la imaginación puede volar libre. Ese momento es ahora. Y somos nosotros quienes lo vivimos. El 3/Atlas desaparece lentamente en la noche cósmica. Pero su eco permanecerá. En los datos que dejó atrás. En las preguntas que planteó. En las mentes que inspiró. Y en el recordatorio permanente de que el universo es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que jamás podremos comprender completamente. Pero seguiremos intentándolo, porque eso es lo que hacemos. Miramos hacia arriba, nos preguntamos, buscamos, y de vez en cuando, el universo nos envía un visitante como el 3/Atlas para recordarnos por qué vale la pena seguir buscando.